Nunca imaginé que un roce bajo la luz de la luna podía cambiarlo todo, hasta esa noche en que mi mundo se tambaleó. ¿Alguna vez has sentido un deseo que sabías que estaba mal, pero no podías resistir? Déjanos un comentario desde donde nos escuchas, y no olvides suscribirte para más historias que te mantendrán despierto hasta el amanecer. Me llamo Juan, tengo 20 años y crecí en un pequeño pueblo a orillas de un río en Chiapas, donde el aire huele a tierra mojada y las palmeras susurran con el viento. Mi infancia fue sencilla, pero marcada por la ausencia de mi papá, que se fue cuando yo era apenas un chamaco. Mi mamá, una mujer fuerte como el roble, se la pasaba vendiendo tamales en el mercado para sacarme adelante. Pero cuando cumplí 18, ella se fue a la Ciudad de México a trabajar como empleada doméstica y me dejó al cuidado de mi tía Rosa, su hermana menor, que vive sola en una casa de adobe junto al río. Juan, pórtate bien con tu tía, ¿eh? Es buena gente, pero lleva su cruz, me dijo mamá antes de subirse al camión, con los ojos brillando de lágrimas que no dejó caer. Llegar al pueblo de Rosa fue como volver al pasado. Las calles polvorientas, las casas de adobe con techos de lámina, el murmullo del río que nunca calla, todo me recordaba a cuando era niño y corría descalzo por ahí, persiguiendo lagartijas. La casa de Rosa estaba al final de un camino lleno de bugambilias, con un patio grande donde crecían naranjos y un muelle chueco que se metía al río. Desde el primer momento, algo en ese lugar me hizo sentir un nudo en el estómago, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía nombrar. Rosa me recibió con una sonrisa que iluminaba todo. «Juan, pequeño, qué grande estás», dijo, abriendo los brazos. Me dio un abrazo tan cálido que me quedé tieso, sin saber qué hacer. Ella, a sus 38 años, no se parecía en nada a la tía que recordaba de niño. La Rosa de mis memorias era una mujer callada, con el cabello recogido y ropa sencilla, siempre ayudando a mamá en el mercado. Pero esta Rosa era otra cosa. Su cabello largo y negro caía suelto como una cascada, brillando bajo el sol de la tarde. Llevaba un huipil rojo que se ajustaba a su figura, marcando sus curvas de una manera que me hizo bajar la mirada, avergonzado. Sus ojos, oscuros y profundos, parecían guardar un secreto, y su risa sonaba como las campanas de la iglesia del pueblo. «Pasa, pequeño. Esta es tu casa ahora», dijo, guiándome al patio. La casa era sencilla pero acogedora. El suelo de tierra apisonada, una mesa de madera gastada, un par de hamacas colgadas en el porche. Por dentro, olía a flores frescas y a la leña que Rosa usaba para cocinar. «Aquí vas a dormir», me dijo, señalando una habitación pequeña con una hamaca y una ventana que daba al río. «No es mucho, pero el aire fresco del agua te va a gustar». Me quedé mirando por la ventana, donde el sol pintaba reflejos dorados en el río, y sentí una calma extraña, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Esa primera noche, mientras me mecía en la hamaca, no podía quitarme a Rosa de la cabeza. No era solo su belleza, aunque eso ya era mucho. Había algo en su forma de moverse, de hablar, que me ponía nervioso. Cuando me dio las buenas noches, su mano rozó mi brazo por un segundo, y juro que sentí un chispazo, como si hubiera tocado un cable pelado. «Descansa, pequeño. Mañana te enseño el pueblo», dijo con esa voz suave que parecía acariciar el aire. Me quedé mirando el techo de lámina, con el corazón latiendo rápido, preguntándome por qué me sentía así. «Es mi tía», me repetía una y otra vez, pero la imagen de su sonrisa no me dejaba en paz. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y descubrimiento. Por las mañanas ayudaba a Rosa con las tareas de la casa, barrer el patio, cortar leña o llevar cubetas de agua del río. Ella siempre estaba canturreando alguna cumbia, moviendo las caderas mientras lavaba los trastes o tendía la ropa en el tendedero. Yo intentaba no mirarla mucho, pero era imposible no notar cómo el sol hacía brillar su piel morena clara, o cómo su huipil se pegaba a su cuerpo cuando el viento soplaba. «Eres bueno para el trabajo, Juan», me decía, guiñándome un ojo. «Se nota que tu mamá te crió bien». Yo solo sonreía, tímido, sintiendo que mis mejillas ardían. El pueblo era pequeño, pero lleno de vida. Los vecinos saludaban a Rosa como si fuera la reina del lugar. «¡Ay, Rosita! ¡Qué guapa te ves hoy!», le gritaban desde la tiendita, y ella respondía con una risa que hacía girar cabezas. Pero yo notaba algo más.
Cuando nadie miraba, sus ojos se ponían tristes, como si cargara un peso que no dejaba ver. Una vez, mientras regábamos las bugambilias, le pregunté: «Tía, ¿siempre has vivido sola aquí?». Ella se quedó callada un momento mirando el río. «Sí, pequeño. A veces la vida no sale como uno quiere, ¿sabes? Pero uno aprende a llevarla». Su voz tenía un dejo de melancolía que me apretó el pecho. Quise preguntarle más, pero algo en su mirada me dijo que no insistiera. Con los días, empecé a darme cuenta de que Rosa no me trataba como a un sobrino cualquiera. Sus abrazos eran más largos de lo normal, y a veces sus dedos se quedaban un segundo de más en mi brazo o mi hombro. Una mañana, mientras me enseñaba a remendar una red para pescar, se acercó tanto que sentí el calor de su cuerpo. «Así, Juan, con cuidado», dijo, poniendo su mano sobre la mía. Su aliento olía a hierbabuena, y por un momento, el mundo se redujo a esa cercanía. Me aparté rápido, murmurando una excusa, pero mi corazón latía como tambor. No ayudaba que Rosa fuera tan viva. Todo en ella parecía gritar vida. La forma en que reía, cómo se movía al ritmo de la música del radio, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba del río o de las fiestas del pueblo. Pero también había algo más, algo que me ponía los nervios de punta. A veces me miraba de una manera que no entendía, como si viera algo en mí que yo mismo no conocía. «Eres igualito a tu mamá, pero con algo más, no sé, algo especial», dijo una vez, mientras pelábamos naranjas en el patio. Sus palabras me dejaron mudo, con un nudo en el estómago. Una noche, después de una semana en su casa, Rosa preparó una cena especial. «Para celebrar que estás aquí, pequeño», dijo, poniendo un plato de enchiladas verdes y un vaso de agua de Jamaica sobre la mesa del patio. La lámpara de petróleo alumbraba su rostro, haciendo que sus ojos parecieran dos luceros. Comimos bajo un cielo lleno de estrellas, con el río cantando a lo lejos. Hablamos de todo y de nada. Del mercado, de las historias del pueblo, de cómo mamá siempre hablaba de mí con orgullo. Pero cada vez que Rosa reía o se inclinaba para servirme más comida, sentía que el aire se volvía más pesado. En un momento, mientras me pasaba el vaso de agua de Jamaica, sus dedos rozaron los míos. No fue un toque cualquiera. Fue lento, como si lo hubiera hecho a propósito. Levanté la vista y la encontré mirándome, con una sonrisa que no supe descifrar. «¿Qué tienes, Juan? Estás muy callado», dijo, inclinándose un poco más cerca. Su huipil dejaba entrever la curva de su cuello, y el aroma de su cabello, mezclado con el perfume de las bugambilias, me mareó. «Nada, tía. Solo estoy cansado», mentí, sintiendo que mi voz temblaba. Ella no dijo nada, pero su mirada se quedó fija en mí, como si pudiera ver dentro de mi cabeza. Cuando terminamos de cenar, me levanté para lavar los platos, pero Rosa me detuvo. «Déjalos, pequeño. Hoy es noche de descansar». Se puso de pie y, al pasar junto a mí, su mano rozó mi espalda, apenas un instante, pero suficiente para que mi piel se erizara. Me dijo buenas noches y se metió a la casa, dejándome solo en el patio, con el corazón a 1000 por hora. Me quedé ahí, mirando el río brillar bajo la luna, tratando de entender qué estaba pasando conmigo. La hamaca crujió cuando me senté, y mientras el viento traía el olor del río, no pude evitar preguntarme si lo que sentía por Rosa era solo mi imaginación o algo mucho más peligroso. La luna seguía brillando sobre el río, pintando el agua con un resplandor plateado que parecía susurrarme secretos. Me quedé en el patio un buen rato, meciéndome en la hamaca, con el corazón todavía acelerado por el roce de la mano de Rosa y esa mirada que no podía sacarme de la cabeza. El aire olía a humedad y a las flores del patio, pero también que llevaba un eco del perfume de Rosa, ese aroma dulce que me envolvía como un abrazo invisible. No sabía qué hacer con lo que sentía. Un revoltijo de nervios, curiosidad y algo que me negaba a nombrar. Decidí entrar a la casa, con la esperanza de que el sueño apagara esa chispa que ardía en mi pecho. A la mañana siguiente, el sol se colaba por las rendijas de la ventana, calentando mi rostro. Me levanté temprano, todavía con la mente nublada por la noche anterior. Rosa ya estaba en el patio, regando las bugambilias con una manguera vieja, tarareando una canción que sonaba a cumbia antigua. Su huipil azul cielo se movía con el viento, pegándose a su cuerpo de una manera que me obligó a desviar la mirada.
Buenos días, pequeño, gritó al verme, con esa sonrisa que hacía que el día pareciera más brillante. Ven, ayúdame a regar, que estas flores están sedientas. Su voz era alegre, pero había algo en su tono, un dejo juguetón que me puso alerta. Me acerqué, tomando la manguera de sus manos. Nuestros dedos se rozaron por un instante, y sentí ese mismo chispazo que la noche anterior. Cuidado, Juan, no las ahogues, dijo, riendo, mientras se inclinaba para arrancar una hierba del suelo. Su cabello cayó sobre un hombro, dejando a la vista la curva suave de su cuello. Tragué saliva, tratando de concentrarme en las flores, pero mi cabeza estaba en otra parte. ¿Qué te pasa, pequeño? Estás muy serio hoy, comentó Rosa, enderezándose y limpiándose las manos en el huipil. Sus ojos me estudiaron, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por mi mente. Nada, tía. Solo estoy medio dormido todavía, mentí, sintiendo que mis mejillas se calentaban. Los días siguientes fueron como caminar por una cuerda floja. Cada momento con Rosa estaba cargado de algo que no podía explicar. Ayudarla con las tareas de la casa se volvió una rutina que, en lugar de calmarme, encendía más esa chispa. Cuando barríamos el patio, sus manos a veces rozaban las mías al pasarme la escoba, y cada roce era como una corriente que me recorría el cuerpo. Cuando colgábamos la ropa en el tendedero, su risa llenaba el aire, y yo me encontraba sonriendo como idiota, atrapado en el brillo de sus ojos. Pero lo peor eran las tardes, cuando nos sentábamos en el muelle a charlar, con el río como testigo silencioso. Una de esas tardes, mientras el sol pintaba el cielo de naranja y los pájaros cantaban en las palmeras, Rosa me llamó para que la acompañara en la canoa. «Vamos a dar una vuelta, pequeño. El río está tranquilo hoy», dijo, desamarrando la pequeña embarcación de madera. Me subí, un poco torpe, y ella se sentó enfrente, remando con una facilidad que hablaba de años haciéndolo. Su huipil verde esmeralda se ajustaba a su figura con cada movimiento, y el viento jugaba con su cabello, haciéndolo bailar como hilos de seda. «Mira qué bonito está el cielo», comentó, señalando el horizonte. Pero yo no miraba el cielo. Mis ojos estaban fijos en ella, en la forma en que sus brazos se movían, fuertes y suaves a la vez, en cómo el sol hacía brillar su piel. «Juan, ¿te pasa algo?», preguntó de repente, deteniendo el remo. Su voz tenía un tono diferente, más serio, pero con un dejo de curiosidad. Me pilló desprevenido, y sentí que el calor subía a mi cara. «No, tía, todo bien», respondí, mirando al agua para evitar sus ojos. Ella se inclinó hacia adelante, como si quisiera acercarse más. «No me llames tía, pequeño. Me haces sentir vieja», dijo, con una sonrisa traviesa que me hizo reír nervioso. «Está bien, Rosa», dije, probando su nombre en mi boca. Sonaba diferente, más íntimo, como si al decirlo cruzara una línea invisible. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el chapoteo del agua contra la canoa. Rosa dejó el remo a un lado y se acercó para ajustar una cuerda que se había soltado. Su cuerpo estaba tan cerca que podía oler su perfume, una mezcla de flores y algo más cálido, como la tierra después de la lluvia. Sus dedos rozaron mi brazo al pasar la cuerda, y juro que mi corazón dio un brinco. «¿Qué te pasa, pequeño? ¿Te asusta el río o soy yo?», bromeó, pero su voz era baja, casi un susurro. Sus ojos se clavaron en los míos, y por un momento, el mundo se redujo a ese instante. Ella, yo, el río, y un calor que me quemaba por dentro. No supe qué responder. Mi garganta estaba seca, y mis manos temblaban ligeramente. «No es el río», murmuré, sin saber de dónde saqué el valor. Rosa sonrió, pero no era la sonrisa alegre de siempre. Era algo más profundo, como si supiera algo que yo apenas empezaba a entender. «Eres un buen muchacho, Juan», dijo, volviendo a tomar el remo. «Pero a veces, hasta los buenos muchachos sienten cosas que no deberían». Sus palabras se quedaron flotando en el aire, como un eco que no podía ignorar. Regresamos a casa en silencio, con el sol ya escondiéndose detrás de las palmeras. El aire estaba cargado de algo nuevo, una tensión que no podía nombrar pero que sentía en cada fibra de mi cuerpo. Rosa caminaba delante de mí, su figura recortada contra el cielo anaranjado, y yo no podía dejar de mirarla. Cada paso suyo parecía un imán, atrayéndome hacia algo que sabía que estaba mal,
pero que no podía resistir. Esa noche, mientras cenábamos unas gorditas de frijol que Rosa había preparado, ella empezó a contarme historias de su juventud. Hablaba de las fiestas en el pueblo, de cómo bailaba hasta el amanecer, de un hombre que una vez le robó el corazón y luego se lo rompió. Era un canalla, pero yo era joven y tonta, dijo, riendo, aunque sus ojos tenían un brillo triste. A veces pienso que me quedé atrapada en esos días, ¿sabes? Como si una parte de mí todavía estuviera esperando algo. Me miró fijamente, y sentí que mi pecho se apretaba. ¿Y tú, Juan? ¿Qué esperas de la vida?, preguntó, inclinándose hacia mí. Su huipil dejaba entrever la curva de su hombro, y el aroma de su perfume me envolvió de nuevo. No supe qué decir. Mi cabeza estaba hecha un lío, atrapada entre la culpa y un deseo que crecía como un río desbordado. No sé, supongo que solo quiero estar bien, respondí, sintiendo que mis palabras eran torpes. Rosa sonrió, pero no dijo nada más. Terminamos de comer en silencio, con el canto de los grillos como fondo. Cuando me levanté para lavar los platos, ella puso una mano en mi brazo. Déjalos, pequeño. Vamos a sentarnos un rato en el porche. Hace una noche bonita. Su voz era suave, pero había algo en ella que me puso los nervios de punta. Nos sentamos en un par de sillas de madera, con el río brillando bajo la luna llena. Rosa sacó un radio viejo y lo encendió, dejando que una cumbia suave llenara el aire. «Me gusta esta canción», dijo, moviendo los hombros al ritmo. Su cabello caía suelto, y la luz de la luna hacía que su piel pareciera de porcelana. Me miraba de reojo, y cada vez que lo hacía, sentía que mi corazón se aceleraba. «¿Sabes bailar, Juan?», preguntó, con un brillo travieso en los ojos. «No mucho», admití, riendo nervioso. Ella se levantó y me tendió la mano. «Ven, te enseño». Tomé su mano, sintiendo de nuevo ese chispazo que ya se estaba volviendo familiar. Me guió al centro del porche, y empezamos a movernos al ritmo de la música. Sus manos estaban en mis hombros, y las mías, torpes, en su cintura. Cada movimiento era como un juego peligroso, con nuestros cuerpos más cerca de lo que deberían. El aroma de su cabello, el calor de su piel, todo me envolvía como una niebla. «No lo haces tan mal, pequeño», susurró, con su rostro tan cerca que podía sentir su aliento. Mis manos temblaban, y mi mente era un torbellino de pensamientos que no podía controlar. La canción terminó, pero no nos separamos de inmediato. Nos quedamos ahí, en el porche, con la luna como único testigo. Rosa me miró, sus ojos brillando con algo que no supe descifrar. Curiosidad, deseo, tristeza. «Eres diferente, Juan», dijo en voz baja. «No sé qué tienes, pero haces que este lugar se sienta menos vacío». Sus palabras me golpearon como un rayo, y antes de que pudiera responder, ella se acercó más, su mano deslizándose por mi brazo hasta llegar a mi mano. El contacto fue breve, pero suficiente para que mi corazón latiera como si quisiera salirse de mi pecho. Luego, sin decir nada más, dio un paso atrás y entró a la casa, dejándome solo en el porche, con el eco de su voz y el calor de su toque quemándome la piel. El eco del toque de Rosa aún vibraba en mi piel cuando entré a la casa, con el corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. La cumbia del radio seguía sonando en mi cabeza, pero el silencio de la noche se sentía más pesado, como si el aire mismo supiera que algo estaba cambiando. Me tiré en la hamaca, mirando las sombras que la luna dibujaba en las paredes de adobe. No podía dormir. La imagen de Rosa, su voz suave, la forma en que sus dedos se deslizaron por mi brazo, todo se arremolinaba en mi mente como un remolino en el río. Me repetía que era mi tía, que esto no estaba bien, pero una parte de mí no quería escuchar. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, como si quisiera borrar las sombras de la noche. Rosa estaba en la cocina, preparando café de olla, con un huipil morado que parecía abrazar su figura como una segunda piel. «Buenos días, pequeño», dijo, girándose con una sonrisa que me hizo tragar saliva. Había algo diferente en ella, una chispa en sus ojos que no había notado antes. «¿Dormiste bien?», preguntó, mientras vertía el café en una taza de barro. Su voz era cálida, pero tenía un tono juguetón que me puso en guardia. «Más o menos», respondí, tratando de sonar casual, aunque mi voz salió más temblorosa de lo que quería.
Pasamos el día como si nada hubiera pasado, pero cada interacción era un campo minado. Mientras ayudaba a Rosa a limpiar el muelle, sus movimientos eran más lentos, como si quisiera que notara cada detalle de ella. Cuando se inclinaba para recoger un cubo, el viento levantaba su cabello, dejando a la vista la curva suave de su clavícula. Yo intentaba concentrarme en la madera astillada del muelle, pero mis ojos se desviaban hacia ella sin permiso. «Eres un buen ayudante, Juan», dijo, enderezándose y limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su sonrisa era un arma, y yo no tenía defensas. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las palmeras, Rosa me pidió que la acompañara al mercado del pueblo. Caminamos por las calles polvorientas, con el bullicio de los vendedores y el aroma de los antojitos flotando en el aire. Ella compraba frutas, regateaba con los puestos y charlaba con las vecinas, siempre con esa risa que hacía girar cabezas. Yo cargaba las bolsas, sintiéndome más como un cómplice que como un sobrino. En un momento, mientras elegía unos mangos, su mano rozó la mía al pasarme la bolsa. «Cuidado, pequeño, no dejes caer la mercancía», bromeó, pero su mirada se quedó en la mía un segundo de más, cargada de algo que me hizo estremecer. De vuelta en casa, el cielo empezó a nublarse, como si supiera lo que se avecinaba. Rosa estaba más callada de lo normal, y yo sentía que el aire entre nosotros estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta. «Voy a preparar algo rico para la cena», dijo, entrando a la cocina. La seguí, ofreciéndome a ayudar, aunque en realidad solo quería estar cerca de ella. Mientras pelábamos chayotes, ella empezó a hablar de cosas más personales, de cómo el pueblo a veces la hacía sentir atrapada. «Aquí todos te conocen, pero nadie sabe quién eres de verdad», dijo, con un tono que mezclaba nostalgia y algo más profundo. «¿Y tú, Juan? ¿Quién eres de verdad?». La pregunta me tomó por sorpresa, y solo atiné a encogerme de hombros. «No sé. Supongo que estoy buscándolo». La noche llegó con un rugido de truenos. El cielo se rompió en pedazos, y la lluvia empezó a caer como si quisiera lavar el mundo. Rosa y yo nos sentamos en el porche, protegidos por el tejado de lámina, con el viejo radio encendido. Una cumbia suave sonaba, apenas audible sobre el golpeteo de la lluvia. Ella estaba sentada en una silla de madera, con las piernas cruzadas y el huipil empapado por un momento en que salió a recoger la ropa del tendedero. La tela se pegaba a su cuerpo, marcando cada curva, y yo traté de no mirar, pero era imposible. «Me gusta la lluvia», dijo, mirando hacia el río, que ahora brillaba con destellos plateados bajo los relámpagos. «Hace que todo se sienta más vivo». No sé en qué momento pasó, pero de repente estábamos más cerca. Su hombro rozaba el mío, y el calor de su cuerpo era como un imán. «A veces, uno solo quiere sentirse vivo, ¿no crees?», susurró, girándose hacia mí. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue del farol, y había algo en ellos que me hizo olvidar todo lo que sabía sobre lo correcto y lo incorrecto. «Sí, supongo que sí», respondí, con la voz apenas audible. Ella sonrió, una sonrisa que era mitad tristeza, mitad invitación. Su mano se posó en mi rodilla, y el simple contacto hizo que mi pulso se disparara. El mundo se desvaneció. La lluvia, el radio, el río. Todo dejó de importar. Rosa se acercó más, y su rostro estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. «Juan», dijo, en un susurro que era casi una súplica. No sé quién se movió primero, pero de repente sus labios estaban en los míos, suaves y cálidos, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese instante. Mi mente gritaba que parara, pero mi cuerpo no escuchaba. La abracé, sintiendo la suavidad de su cuerpo bajo el huipil, y ella respondió, apretándose contra mí como si quisiera borrar cualquier distancia. La lluvia seguía cayendo, pero ya no la escuchaba. Nos movimos hacia su cuarto, guiados por un impulso que ninguno de los dos podía detener. La habitación olía a madera húmeda y a su perfume, una mezcla de flores y algo más intenso que me mareaba. Sus manos encontraron las mías, guiándolas con una seguridad que contrastaba con el temblor de mi cuerpo. No hubo palabras, solo el sonido de nuestras respiraciones y el golpeteo de la lluvia contra el tejado. Cada toque era una chispa, cada roce una corriente que me arrastraba más profundo
en un lugar que sabía que estaba prohibido. Cuando todo terminó, nos quedamos allí, envueltos en el calor del momento, con la tormenta rugiendo afuera. Rosa descansaba contra mí, su cabello desparramado sobre mi pecho, y yo miraba el techo, atrapado entre el éxtasis y un peso que empezaba a crecer en mi pecho. La culpa llegaba como un invitado no deseado, pero la sensación de su piel contra la mía era más fuerte. No dijimos nada, solo nos quedamos allí, dejando que la lluvia hablara por nosotros. Su mano encontró la mía en la oscuridad y la apretó suavemente, como si quisiera asegurarme que, al menos por esa noche, no había nada de qué arrepentirse. El calor de la mano de Rosa en la mía se quedó conmigo incluso cuando la tormenta se desvaneció, dejando un amanecer tranquilo que pintaba el cielo de tonos rosados. Me desperté con el canto de los gallos, el cuerpo todavía pesado por lo que había pasado en la noche. Rosa dormía a mi lado, su respiración suave como el murmullo del río. Su cabello negro se desparramaba sobre la almohada, y la luz que se colaba por la ventana dibujaba sombras suaves en su rostro. Por un momento, todo parecía perfecto, como si el mundo se hubiera detenido para darnos ese instante. Pero la culpa, que había estado agazapada, empezó a susurrarme al oído, recordándome lo que éramos, tía y sobrino, un lazo que nunca debimos cruzar. Me levanté con cuidado, tratando de no despertarla, y salí al patio. El aire fresco olía a tierra mojada, y las bugambilias brillaban con gotas de rocío. Me senté en el muelle, mirando el río que fluía sereno, como si no supiera del torbellino dentro de mí. Quería convencerme de que lo de anoche fue un sueño, pero el recuerdo de su piel, de sus labios, era demasiado real. Cerré los ojos, tratando de ordenar mis pensamientos, pero todo era un caos. Deseo, vergüenza y una extraña sensación de plenitud que no podía ignorar. Rosa apareció poco después, con un huipil blanco que parecía brillar bajo el sol de la mañana. ¿Ya despierto, pequeño?, dijo, con una sonrisa que mezclaba ternura y algo más, algo que me hizo bajar la mirada. Sí, no podía dormir más, respondí, con la voz más firme de lo que sentía. Ella se sentó a mi lado, con los pies colgando sobre el agua. El río siempre me calma, dijo, mirando el horizonte. Pero a veces también te hace pensar demasiado, ¿verdad? Sus palabras eran suaves, pero cargadas de un peso que me hizo mirarla. Sus ojos, esos ojos que parecían ver a través de mí, estaban más serios que nunca. Los días siguientes fueron un baile extraño. Durante el día, actuábamos como si nada hubiera cambiado. Yo ayudaba a Rosa con las tareas: podar los naranjos, lavar los trastes, o ir al mercado a comprar maíz. Ella seguía siendo la misma mujer alegre que cantaba cumbias y bromeaba con los vecinos, pero ahora había algo nuevo en su forma de mirarme. Un roce accidental mientras pasábamos una cubeta de agua, una sonrisa que duraba un segundo de más, un susurro al oído cuando me pedía que le alcanzara algo. Cada gesto era como una chispa que amenazaba con encender de nuevo lo que había pasado en la tormenta. Pero la culpa crecía como una sombra. Cada noche, cuando me acostaba en la hamaca, mi mente repetía lo mismo. Esto está mal, es mi tía, no debería sentir esto. Intentaba evitarla, mantener la distancia, pero Rosa parecía saberlo todo. Una tarde, mientras molíamos maíz para tortillas, me dijo: «Estás muy callado, Juan. ¿Te pasa algo?». Su voz era suave, pero había un dejo de preocupación. «No, todo bien», mentí, concentrándome en el metate. Ella puso una mano en mi hombro, y el calor de su toque me hizo estremecer. «No me mientas, pequeño. Sé que algo te pesa». No respondí, pero su mano se quedó ahí, como si quisiera anclarme a ese momento. Todo cambió una mañana cuando, sin previo aviso, un camión polvoriento se detuvo frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco al ver a mi mamá bajar, con una maleta vieja en la mano y una sonrisa cansada. «¡Juan! ¡Hijo!», gritó, corriendo a abrazarme. Su abrazo era cálido, familiar, pero me sentí como un traidor. Rosa salió de la casa, con una sonrisa que no dejaba ver nada de lo que había pasado entre nosotros. «Hermana, ¿qué haces aquí?», dijo, abrazándola. Mamá explicó que había pedido unos días libres para visitarnos, que extrañaba el pueblo y quería asegurarse de que yo estuviera bien. Sus palabras eran como un puñal, porque sabía que no estaba bien,
no después de lo que había hecho. Esa noche, mientras cenábamos las tres en el patio, sentí los ojos de mamá observándonos. No dijo nada, pero noté cómo miraba a Rosa cuando ella me pasaba un plato o cuando reía por algo que yo decía. Era como si pudiera oler la verdad en el aire. Rosa, por su parte, actuaba con una naturalidad que me desconcertaba. Hablaba de los chismes del pueblo, del precio del maíz, como si no hubiera un secreto ardiendo entre nosotros. Pero yo no podía concentrarme. Cada vez que Rosa me miraba, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Al día siguiente, mientras mamá se quedaba en la casa descansando, Rosa me llevó al río para lavar unas sábanas. El sol brillaba fuerte, y el agua reflejaba el cielo como un espejo. Nos pusimos a trabajar en silencio, pero el aire estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, Rosa rompió el silencio. «Juan, lo que pasó, sé que no está bien», dijo, sin mirarme, mientras frotaba una sábana contra la piedra. Su voz era baja, casi un susurro. Pero no me arrepiento. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viva. Me quedé helado, con las manos metidas en el agua fría. Quería decir algo, pero las palabras no salían. Yo no sé qué pensar, admití finalmente, con la voz temblando. «Eres mi tía, Rosa. Esto no debería haber pasado». Ella dejó de lavar y me miró, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. «Lo sé, pequeño, pero a veces el corazón no entiende de reglas. Solo quería que lo supieras. No te culpo, y no quiero que te culpes». Sus palabras eran como un bálsamo, pero también un peso, porque aunque no quería culparme, la culpa estaba ahí, apretándome el pecho. Esa noche, mientras mamá y Rosa charlaban en el porche, tomé una decisión. No podía seguir así, viviendo entre el deseo y la vergüenza, con el riesgo de que mamá descubriera la verdad. Al día siguiente, le dije que quería irme con ella a la Ciudad de México. «Aquí estoy bien, mamá, pero te extraño. Quiero empezar de nuevo allá», dije, evitando mirar a Rosa. Mamá asintió, feliz, sin sospechar nada. Rosa, en cambio, me miró con unos ojos que parecían entenderlo todo. Antes de irnos, Rosa me llevó al patio, bajo las bugambilias que ahora parecían más brillantes que nunca. «No dejes que la culpa te robe la vida, pequeño», dijo, con una voz que era casi un susurro. «Vive, aprende y perdónate. El río siempre sigue su curso, y tú también debes hacerlo». Sus palabras se grabaron en mi corazón, y cuando me abrazó por última vez, sentí que dejaba atrás una parte de mí, pero también llevaba algo nuevo, una lección sobre el amor, el error y la redención. Dejé el pueblo con mamá, mirando por la ventana del camión mientras el río se perdía en la distancia. La vida es un río que a veces te arrastra a lugares prohibidos, pero siempre hay una orilla donde encontrar paz. Gracias por acompañarme en esta historia que me hizo sentir de todo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos que te mantendrán despierto toda la noche. Hasta la próxima, amigos.